Y precisamente son conversaciones sobre el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, que ya aquí nos explicarán precisamente qué es una cardiopatía congénita. Y para eso nos hemos permitido invitar al doctor Jorge Omar Osorio Díaz. Él es cardiólogo pediatra, médico adscrito al Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México. ¡Ya lo conocemos! Así es, sí, pero es un tema delicado y que nos gusta estar repitiendo. Sí, claro. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el maestro? Claro, definitivamente. Doctor, pues muchas gracias por su tiempo una vez más. Bienvenido. Pues muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Bienvenido de nuevo. Gracias. Pues es un gusto estar aquí en este día, no solo del amor y la amistad, sino el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Y el objetivo de este programa pues, es concientizar a la población en general de la importancia de este tipo de enfermedades. Perfecto. Doctor, ¿qué es una cardiopatía congénita? Una cardiopatía congénita es un grupo de enfermedades en donde hay alteraciones en la estructura del corazón y de los grandes vasos que emergen del mismo. Este tipo de procesos se dan principalmente en el periodo embrionario y desarrollan diferentes tipos hay una amplia gama de este tipo de enfermedades que se dan desde la formación del feto. Claro. Es decir, son detectables ya a muy, muy temprana, se le dice edad, doctor. Sí. A muy temprana edad. En este caso, pues la edad fetal, ¿no? Muy bien. O la etapa fetal o embrionaria, inclusive. Son detectables. Ya ahí el médico puede identificarlos y actuar en consecuencia. Así es. Es tan impresionante esto, y digo, es algo que a mí me apasiona. ¿Por qué? Porque la cardiología fetal es una de las ramas de la cardiología pediátrica que ha tenido un boom en la última década, en las últimas 2 décadas. ¿Por qué? Porque precisamente parte de esta área de la cardiología se enfoca en la detección oportuna y temprana de este tipo de enfermedades. Por ejemplo, ha avanzado tanto el adiestramiento y la capacidad de los equipos de ultrasonido, que es mediante el cual podemos hacer este tipo de diagnósticos, que es la ecocardiografía. En el caso de las mujeres embarazadas, la ecografía fetal y el ecocardiograma fetal, tanto anatómico como funcional. Inclusive se puede hacer todo este tipo de situaciones de no solamente ver la estructura, sino el funcionamiento cardiovascular y hemodinámico del feto durante todo el periodo gestacional. Voy a darles una idea. El corazón del feto, el embrión, se empieza a formar desde la 5ª semana del embarazo. A partir de la 6ª semana y media, vamos a ponerlo, ya empieza a latir, ya tiene movimiento propio. Y a partir de las 10, 12 semanas, a las 8 semanas ya prácticamente está formado completamente el corazón fetal. Y de las 10 a las 12 ya prácticamente es posible verlo por vía de un ultrasonido vaginal. Ese es lo que le llamamos el ultrasonido obstétrico del primer trimestre. Este ultrasonido del primer trimestre lo que permite es detectar cardiopatías congénitas muy específicas. Una de ellas es el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Es decir, en donde el ventrículo izquierdo del corazón no se logra desarrollar de manera adecuada. Ya se pueden tener indicios de que pudiera estar pasando eso en base a las medidas y la evaluación. Y posteriormente, ya teniendo esa evaluación, en el segundo trimestre del embarazo, que es el que normalmente ya se estaba estableciendo como prioritario dentro del screening o el tamizaje fetal, es decir, la detección oportuna de este tipo de enfermedades, entre las 18 y las 22 semanas de gestación, ya con un ultrasonido directamente en el vientre de la paciente. Es tan maravilloso esto que inclusive cuando apenas acaba de latir el corazón, o sea, imagínense, el corazón empieza a latir a las 6 o 7 semanas de gestación, y ya a las 10, 12 semanas ya es posible detectar este tipo de enfermedades. Y en el segundo y tercer trimestre ya prácticamente arriba del 90% de las cardiopatías congénitas se podrían detectar. Doctor, durante el embarazo, ¿la mamá siente alguna molestia para detectar esta enfermedad o se hace por los... No hay ningún tipo de... La mayoría de los embarazos pasan de manera asintomática. Hay algunas enfermedades propias del embarazo que pueden
incrementar el riesgo de que se presenten estas. Por ejemplo, la preeclampsia, la diabetes gestacional o la diabetes pregestacional, es decir, hijos de madres diabéticas que ya eran diabéticas y se embarazaron. Así es. O que tienen factores de riesgo, por ejemplo, hijos tienen enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o tienen enfermedades como fenilcetonuria, que afortunadamente son enfermedades no tan frecuentes, pero que predisponen a que se presenten estas enfermedades. Claro. Otro factor de riesgo es el factor de riesgo genético. El factor de riesgo genético es, por ejemplo, en los progenitores, alguno de ellos que tenga alguna cardiopatía congénita, aunque la incidencia es baja del 2 al 7%, es decir, de riesgo para que el feto lo presente, o su bebé lo presente, de todos modos es un punto que se tiene que tomar en cuenta. La otra es, si el feto durante este estudio de tipo fetal se detectan marcadores que nos permiten sospechar que viene con algún problema genético, alguna cromosomopatía, alguna genopatía, se sugiere una evaluación de un estudio genético. Este estudio genético se puede hacer de muchas formas, por el líquido amniótico, por las vellosidades coriónicas, y eso ya lo define perfectamente nuestros genetistas aquí en el Estado de México. Tenemos la fortuna de tener excelentes genetistas que nos permiten hacer de manera temprana detección de enfermedades genéticas asociadas a problemas congénitos cardíacos, por ejemplo, ¿no? Esto pensaríamos, maestro Fuad, que es del primer mundo, ¿no? Sí. De que esto solamente existe este nivel de especialidad o esta disposición a la que el ciudadano puede accesar solamente en otros países, pero no, está en México y particularmente en el Estado de México, donde tenemos una comunidad médica bien preparada, maestro. Sí, la verdad sí, definitivamente. Lo hemos constatado a lo largo de esas entrevistas, que por eso nos llegan preguntas que muchas veces decimos que son infantiles, que no, pero es que deben ser así. Hay que preguntar todo. Todo. Sí, no, ¿cómo vamos a saber? Exactamente, sí, no, porque uno, términos médicos no entiende uno. Entonces, por eso aquí es sin filtros, clarito para que Como no, debe ser. Oiga, maestro, muchas veces sabemos más del coche que de nuestro propio cuerpo. Así es, ¿no? sí, Entonces sí. no podemos permitir eso. Y para entenderlo hay que consultarlo con los médicos. Sí, Siempre. con el experto que Sí. sabe de esto. ¿Con qué frecuencia se presenta este problema, doctor? Una frecuencia muy alta. Vamos a ponerlo ahí, a ponerlo a qué me refiero con alto. En los últimos datos del INEGI podemos detectar o podemos considerar que este tipo de enfermedades a nivel nacional y mundial ocupan el 0.8 al 1% de todos los recién nacidos. Si lo ponemos en un contexto de números, del 1.900.000 nacimientos que tuvimos en el 2022 y 1.600.000 que tuvimos en el 2023, si sacamos ese porcentaje, prácticamente son entre 15.000 a 16.000 o 18.000 recién nacidos vivos con una cardiopatía congénita. No con malformaciones congénitas, sino con una cardiopatía congénita. ¿Esto a qué se debe, doctor? Digo, pienso, quizá tiene que ver también con un tema de medio ambiente, herencia, y si hablamos de herencia tenemos que hablar de pueblos en concreto, ¿no? O de países en algún contexto en particular. Ok, hay diferentes mecanismos, o factores que pueden influir en esto. Me explico. Uno de ellos es la latitud, por ejemplo. Sí. Hay ciertas cardiopatías congénitas que a latitudes mayores pueden generar que la hemodinamia del feto al momento del nacimiento se ponga o tenga una falla en la adaptación. ¿Qué se me refiere? En estricto sentido, depende de dónde naces. Así es. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la ciudad de Toluca estamos a 2.650 metros sobre el nivel del mar y una de las cardiopatías congénitas más frecuentes en nuestra población es el conducto arterioso persistente. Ajá. Y que tiene que ver con la altura. Así es. No, ese es un factor ambiental, ¿no? Otro factor es el factor genético que ya habíamos hablado, que es en relación a la predisposición. Si viene o se hace un diagnóstico genético prenatal, pues bueno, hay cierto tipo de, vamos a poner, de enfermedades genéticas que predisponen más a un tipo específico de cardiopatías congénitas que a otro. Por ejemplo, el síndrome de Down, el 50% de los pacientes que nacen con síndrome de Down tienen una cardiopatía congénita. Y de estas cardiopatías congénitas, la más frecuente en este grupo de pacientes es el canal atrioventricular completo. Es un defecto complejo, es un defecto
no fácil de corregir, pero accesible en relación al diagnóstico y al tratamiento oportuno. Es decir, entre más temprano, mejor. Entonces, aquí hay que considerar eso. Yo no me hubiera imaginado tal situación, pero ya que lo expone el médico en este sentido, pues entonces todo influye. No solamente el tema genético, es decir, la herencia natural del padre y de la madre, sino también el lugar en donde está naciendo el bebé. ¿En qué momento es determinante entonces la latitud, doctor? ¿Desde el momento de la concepción o al momento del alumbramiento? Esto es al momento del alumbramiento. Porque yo siempre se los explico a mis pacientes que mientras el bebé esté dentro de la mamá, es como cuando vamos en el avión despresurizado, ¿no? Está en las mejores condiciones. Está en las mejores condiciones, ¿no? Muy bien. Cuando nacemos, lógicamente, en este caso el feto se enfrenta al nacimiento a un proceso de adaptación. Claro. En donde ciertos mecanismos que son naturales se tienen que desencadenar para que, por ejemplo, estructuras como el conducto arterioso y el foramen oval, que son normales en el feto, se cierren en las primeras 2 o 3 semanas posteriores al nacimiento. Pero si hay un error o una falla en la adaptación, que puede ser por varios mecanismos, prematurez, por ejemplo, pacientes muy prematuros o prematuros, pacientes o hijos de madres diabéticas, hijos de madres hipertensas, pacientes que al nacimiento tuvieron un evento de asfixia o tuvieron un evento de una neumonía adquirida durante el nacimiento. Así es. O alguna infección durante el nacimiento, una sepsis neonatal, son factores que predisponen a que este tipo de cardiopatías persistan, ¿no? Por ejemplo, el conducto arterioso. Eso es un ejemplo de cuántos factores pueden estar involucrados para que esa cardiopatía en específico persista posterior al nacimiento, independientemente de la latitud. Lo dicho, maestro, para conocer hay que preguntar. Sí, definitivamente. Doctor, ¿estas cardiopatías congénitas se pueden prevenir? Hay formas de disminuir el factor de riesgo, ¿no? ¿Cómo? El consumo de ácido fólico, un año antes de la gestación, es decir, de decidir embarazarse, se sugiere que sea un año antes, el consumo de ¿Mamá y papá? Sobre todo pues, la mamá. Sobre todo mamá, ¿no? Sobre todo la mamá, pero también papá. También el papá se tiene que aplicar. Ya le están escribiendo la carta a la cigüeña. Así es. Ya Entonces, cuando están ahí en el ejercicio de entender, de escribir la carta, es decir, cuando toman la decisión, que ya estoy diciendo barbaridades, sí, pues tomar ácido fólico, ¿no? Exactamente. Sí, el consumo es uno de los, no solamente previene o disminuye el factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades del tubo neural, por ejemplo, sino también de cardiopatías congénitas. Otro, si la mamá es diabética, se conoce diabética, pues tiene que llevar un adecuado control de su diabetes. Si la mamá se conoce con fenilcetonuria y decide embarazarse, pues tiene que tener una asesoría previa al embarazo. Esas son formas de dar conciencia al paciente, de disminuir este factor de riesgo para una cardiopatía congénita. El consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Drogas de cualquier tipo, alcoholismo, el tabaco también afecta. El tabaco, ¿no? Sí. O sea, todo aquello que sea ajeno a la vida natural, sí, como puede ser cualquier uso de sustancias, pues ya les dicen recreativas, no lo sé qué tanto, pero bueno, hasta el alcohol y el cigarrillo pueden ser factores de riesgo al momento de la concepción. No solamente insistimos con el tema de la mamá, también el papá. Si el papá siempre ha fumado, si siempre ha sido aficionado a la copita de varias veces a la semana, eso puede predisponer a sus hijos a ciertas cardiopatías. Al papá no es demostrado 100%. Ajá. Pero directamente en relación a la mamá, sí. Entonces, pero yo siempre considero esto que en relación a un binomio, para tener a un bebé, sí, pues tiene que ser una responsabilidad de ambos. Compartida. Así es. Independientemente de que sea menor el riesgo o porque el doctor Osorio dijo que es el mejor riesgo, me voy a poner a tomar, ¿no? Pues no. Oiga, pues es que es un buen momento, ¿no, maestro Fuad? Sobre todo para aquellos más jóvenes que sí tienen planeado a lo largo de su vida, en cierto momento, convertirse en papás, en mamás, pues empezar una vida sana, dejar de lado las drogas, donde se incorpora el cigarrillo y el alcohol, y preparar su cuerpo para que entonces esa información genética sea de la mejor calidad. Exactamente. Eso es lo que se tiene que hacer. Y sugerirles, ¿no?, que antes de que vayan a concebir, pues se hagan un estudio previo, ¿no? De salud en general. No puedo sugerirles, por ejemplo, que todos se realicen, por ejemplo, estudios genéticos, ¿no?
a menos que tengan factores predisponentes o de riesgo familiares. Exactamente, que hay antecedentes. Antecedentes familiares. Sí. Entonces, esos pacientes, lógicamente, previo a una asesoría con el servicio de genética, entonces sí él ya podría decirles qué pacientes sí se tendrían que someter a un estudio genético en relación a ambos padres, ¿no? Así es. Eso sería como algo complementario en el caso de que, por ejemplo, pacientes que tienen abortos repetitivos, que no se sabe la causa, sí, que aparentemente no hay factores genéticos. Una parte del abordaje de estudio de este tipo de pacientes es el asesoramiento genético y el estudio genético ya considerando después de la evaluación de estos especialistas. Ahí la tecnología, el entendimiento y los médicos siempre es importante, pues aprovechar toda esta dinámica. Sabemos que históricamente pues México también tiene una interpretación del embarazo, el alumbramiento, siempre desde una característica muy tradicional que lo es y es importante. Pero también echar mano de las nuevas tecnologías, sí, siempre que se pueda, pues es un menester de recomendación permanente. Definitivamente. ¿Cuántas opciones de tratamiento para una cardiopatía? Hay muchas, pero se las desgloso en 3 básicas. Farmacológica, por medio de cirugía y cateterismo. Esas opciones son las que en general engloban el tratamiento integral de este tipo de patologías. Vamos con la farmacológica. Normalmente la farmacológica es un ejemplo básico, son las cardiopatías conducto dependientes, en donde un fármaco puede hacer que el bebé sobreviva en las primeras semanas de vida. Por ejemplo, los pacientes con cardiopatías complejas, que dependen ahí sí del conducto arterioso que no se cierre, ahí usamos medicamentos como las prostaglandinas, para evitar que el proceso normal de cierre de esa estructura se mantenga abierta mientras llega a una cirugía. Es decir, ese sería, por ejemplo, un abordaje terapéutico con fármacos. Claro. El otro es las cirugías correctivas o paliativas. ¿A qué me refiero con esos términos? Es decir, tiene un defecto interventricular, cerrarle el orificio. Interventricular me refiero a un orificio entre las cavidades inferiores del corazón. Es una pared que debe de estar íntegra y que tiene un orificio en una de sus partes. Entonces, ese defecto, cerrarlo mediante cirugía, mediante un parche, mediante puntos, cerrarlo directamente. O, eso ya sería corrección, quitarle ese defecto. Otro de los correctivos sería una comunicación interauricular, que entre las aurículas hay un orificio, y ese orificio se cierra igual con un parche o por cierre directo. Esas serían las opciones mediante cirugía correctiva, más clásicas y típicas. Otro tipo es que de los correctivos es que nazcan con las arterias en sentido inverso, es decir, la transposición de grandes arterias. La aorta tiene que salir del ventrículo izquierdo y la pulmonar del ventrículo derecho. Cuando nacen con esta patología, las arterias están al revés. El ventrículo derecho emerge la aorta y del ventrículo izquierdo emerge la pulmonar. Cuando eso pasa, el cirujano lo que hace es corregir. Se escucha fácil, ¿eh? Las cambias. Cambias y cambio 2 mangueras, por favor. Así parece muy sencillo, ¿verdad? Se escucha muy... Sí, pero es toda una técnica y todo un reto quirúrgico. Y tenemos médicos a nivel nacional que lo hacen perfectamente, ¿no? Entonces, esas serían las correctivas. Las paliativas, por ejemplo, el paciente nació con un solo ventrículo. En lugar de 2, nació con uno solo. Una sola válvula y una sola aurícula. En lugar de tener 4 cavidades, tiene 2, ¿no? Diríamos, pues el pronóstico es muy malo, ¿no? No se puede hacer nada, ¿no? Sí se puede hacer y se puede hacer mucho por esos pacientes. Uno de los procedimientos paliativos es colocarle fístulas por fuera. ¿Qué es una fístula? Conectarle mediante un tubo artificial, conectar la arteria pulmonar con una parte de la aorta. Y eso favorecer el flujo al sistema pulmonar o la circulación pulmonar. Y con eso, eso se le llama circulación univentricular, es decir, con un solo ventrículo, la función que tiene que hacer nuestro cuerpo es mezclar sangre, en este caso, y distribuir una sangre con una saturación de oxígeno lo más óptima para sobrevivir. Así es. Entonces esos pacientes sobreviven, no saturan arriba de 90%, pero sí en 80%,
85%. Que es completamente viable para sano, vivir, ¿no? Para vivir sano en esos esos pacientes. términos. Así es, y para tener una calidad de vida, que eso es lo que se busca. Qué importante darnos cuenta que esa capacidad médica existe en el Estado de México. Doctor, desgraciadamente el tiempo se nos está agotando, pero platíquenos, en el Estado de México, ¿cuáles son las instituciones o centros con los que cuenta la población para este tipo de enfermedades, para atender este tipo de enfermedades? El hospital materno-perinatal es de diagnóstico y de algún tipo de tratamientos. Muy bien. Por ejemplo, cierres de conducto arterioso se pueden hacer en ese instituto. En el Instituto Materno-Perinatal, Mónica Pretelini del ISEM, ¿no? Y en el hospital en el que también laboro, que es en el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Son en el Estado de México los que se dedican a abordar una parte de este tipo de patologías cardíacas. Porque no hablé del cateterismo, por ejemplo. Y cateterismo no tenemos aquí en el Estado de México, en nuestros centros. Entonces es otra área muy importante de la cardiología pediátrica que permite que sin necesidad de abrir el pecho del niño, yo les dije que en unas correctivas, nosotros coloquemos unos dispositivos que se llaman unplatzers para cerrar esos orificios. Sin abrir el pecho. Introduciendo un catéter, que es como una manguera larga, en la punta lleva el dispositivo cerrado. Cuando se llega a la posición mediante rayos X, podemos ubicar la posición o con apoyo del ultrasonido, ver que esté colocado perfectamente el dispositivo. Se verifica, se libera el dispositivo, se saca el catéter y el paciente se va a su casa ese mismo día. ¿Qué capacidades? ¿Sí? Y eso es algo que estamos buscando que en el Estado de México se realice. ¿Qué posibilidades hay de que esto suceda? Pues de que ya llegue esta tecnología y estas capacidades tecnología existe, médicas. ¿no? Ya existe. La tecnología ¿Ya existe aquí en el Estado? Ah, muy bien. Existe en medio privado, okay, pero no existe a nivel de estos institutos de salud, ¿no? Y es algo, lo que hacemos con nuestros pacientes, al no tenerlo, pues es referirlo a la Ciudad de México, a los institutos de salud, para que atiendan a esta población. Pero ya se está buscando que ya exista como tal aquí en el Estado de México. Sí, de hecho es algo que se busca, ¿no? Pero pues lógicamente nuestras autoridades son conscientes, nuestras autoridades hospitalarias son conscientes de esto, pero pues dependen de la autorización de los legisladores, del presupuesto y de básicamente el presupuesto, para que se puedan generar este tipo de opciones, porque no solamente es la infraestructura, también el personal especializado en esta área nada más. Entonces, pues sí le hemos batallado mucho. Yo quiero a través de este medio reconocerle mucho a las instituciones en relación a todo el equipo de trabajo. Somos una familia, para mí somos una familia. Desde la enfermera, el que atiende, que recibe a los pacientes para que nosotros demos la consulta, pasando por todos los cardiólogos pediatras, que no solamente nos especializamos en hacer aspectos clínicos, sino especializarnos en ecocardiografía. Sí. Es decir, no nada más es hacer un ultrasonido y nada más, sino es tener toda una capacitación adecuada que involucra un año más de entrenamiento por parte del cardiólogo pediatra. Pasando por todos los cirujanos cardiovasculares, tanto pediátricos como de enfermedades congénitas que se dedican a operar a los niños, hemodinamistas, intervencionistas, que no solamente hacen diagnósticos de la hemodinamia del paciente, sino colocan este tipo de dispositivos, que son pocos los centros que hay en nuestro país, sí, pero que es una maravilla para el paciente en relación a su recuperación. No es lo mismo estar en una terapia intensiva después de una intervención quirúrgica que salir el mismo día o al día siguiente del hospital sin ningún tipo de incisión, ¿no? Por ejemplo, pasando por los electrofisiólogos pediatras, ya tenemos un electrofisiólogo pediatra trabajando en el estado, por ejemplo, aquí alrededor de la ciudad de Toluca y zona conurbada, y hay una sola electrofisióloga pediatra. Hay electrofisiólogos de adultos, pero hay una sola electrofisióloga pediatra que acaba de regresar de su entrenamiento y está trabajando pues con la población que tenemos aquí en el estado de México y en la ciudad de Toluca sobre todo, ¿no? Entonces, y no hablo de las perfusionistas, que son las que entran y dan el manejo de la bomba de circulación extracorpórea mientras el paciente está operándose el corazón. Se los platico así brevemente, ¿no? O sea, el paciente se exsanguina del corazón, es decir, se le saca la sangre y se pasa a una máquina que funciona como pulmón y como corazón. Esa máquina la manejan
estas especialistas de enfermería en perfusión, ¿no? Entonces, el anestesiólogo pediatra, tiene que ser un anestesiólogo pediatra especialista. O un anestesiólogo pediatra especialista en cirugía cardiovascular, por ejemplo. Entonces, son personal altamente capacitado que tengo la fortuna de trabajar con ellos, de conocerlos, de conocer su trabajo, y aquí aprovecho la tribuna para hacerles un gran reconocimiento a toda esa gran familia que formamos parte. Por supuesto. Saludos a ellos, y yo creo que aquí cabe también el llamado en 3 direcciones. La primera, para los legisladores, pues yo creo que los que van a venir, porque este año cambia la legislatura local, ¿no? Entonces, un llamado para los que ya se están postulando y piensan ser legisladores. Por ahí hay un tema pendiente que tienen que atender. En segunda instancia, a los nuevos estudiantes que pueden tener en la comunidad médica del Estado de México a verdaderos puntos de inspiración para saber cuál va a ser su nivel de profesionalización, ¿no? Hacia dónde van a caminar sus pasos como estudiante y futuros profesionistas en la materia. Hay necesidad de algunos especialistas particularmente que vean qué es lo que está sucediendo en el Estado de México, que se inspiren y que formen parte de la nueva generación de especialistas. Y en tercera, pues más que un llamado, este mensaje para la comunidad en el Estado de México, de que sepan que hay médicos capaces, capacitados, y hoy atendiendo en el segmento público a quien más lo necesita. Y esta es una labor que hay que reconocer, maestro. Definitivamente. Y me gustó mucho lo que dijo el doctor, donde dijo que verlos como una familia. Así es. Cuando llega uno al hospital, siempre llega uno temeroso. No, pues va uno no solamente sintiéndose mal, sino tiene usted razón, maestro, con temor. Entonces, al recibirnos la recepcionista o la trabajadora social con afecto, con cariño, como que va uno relajándose. Pues sí. Porque cuando llegas y te ven con caras y te gritan, siéntese allá y aquí está su turno, como si fuera uno a la recaudería, pues no, va uno sintiéndose mal. No, y es el lema del IMIEM, ¿no? La familia IMIEM. Así es. Que bueno, que es muy importante eso recalcarlo. Así que es. A la hora que nosotros lleguemos, haya ese afecto, ese cariño que, de por sí digo, vamos enfermos, y luego con miedo de ir a un hospital, sí, y que te reciban de esa manera. No. Qué bueno que lo están haciendo de manera diferente, distinta, y pues bajo ese lema, la familia IMIEM. Sí, y que estos tipos de pacientes lo tienen y aparte lo necesitan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son pacientes que precisamente aparte del miedo, ¿Sí? El recibir una noticia, vamos a poner un ejemplo, de un paciente que tiene una cardiopatía compleja como el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, y casi siempre son pacientes jóvenes, primer gesta, imagínense ese panorama, pacientes de 20, 22 años, ¿Sí? Su primer bebé y con una cardiopatía de las más complejas que existen en su tratamiento y en su evolución y en su pronóstico. Entonces, que también sepan que también el área de calidad de vida, por ejemplo, que es un área que tienen los hospitales, uh-huh, está abocada a ese tipo de población, el área de psicología, ¿no? El área de trabajo social. O sea, son todo, por eso les decía que es como una familia, porque estos pacientes requieren no solamente de hacerles un diagnóstico y un tratamiento, sino de toda una serie de mecanismos que tengan esos apoyos para que ese paciente reciba la atención de calidad que necesita. Maravilloso. Qué buenas noticias en un momento importante para conmemorar la fecha y también para recordarnos todo lo que hay que hacer, falta por lograr, pero más aún, reconocer lo que ya se ha hecho y se ha hecho muy bien. Muchas felicidades, maestro, como siempre. Invitados de lujo, muy gracias, bien. Alejandro, muy amable. Gracias, doctor. No, gracias, maestro. Gracias, Alejandro. Pues vamos a la ceniza, ¿no? Así es. Si lo permite. No, y a todo. Bueno, ¿mande? No vamos a la ceniza, a la amistad. Sí, a la amistad, al amor y todo lo de, como debe de ser. Es importante. Sí. Gracias, maestro Fuad, como siempre. Gracias, pues haciendo la diferencia a lo largo de la semana, los miércoles con el maestro Fuad Isaac Naime, con sus invitados y con temas de interés para todos ustedes en Cadena Azul Radio. Maestro, en 8 días nos escuchamos, si usted lo permite. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Gracias. Bienvenido siempre. Hasta luego. Saludos gracias a todos los que han hecho posible esta emisión matutina
de Cadena Azul Radio, 10 de la mañana, 37 minutos ya, hora del centro de México. Ponga tiempo a su reloj. Le invito a que permanezca, no le cambie. Cadena Azul Radio es su fiel compañía, porque somos la radio más fuerte de México, donde usted está siempre a la vanguardia informativa. Soy Alejandro Alejandre, muy buenos días, buena información. Hasta mañana. Rotativo Noticias, sin filtro. En Cadena Azul